Que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando y estamos revisando la Biblia Reina Valera revisada 1960, y recordamos que estamos transmitiendo desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México, con mucho gusto. Y aunque este estudio es para varones, sabemos que en casa se juntan toda la familia, y pues también hay damas que nos acompañan en este estudio, y con mucho gusto pues vamos a estudiar juntos. Y le voy a suplicar que usted abra su Biblia en Proverbios capítulo 9. Desde el verso 13 hasta el verso 18, que es donde termina el capítulo. Y acuérdense, Proverbios del capítulo 1 al capítulo 9 es la introducción del libro de los Proverbios. Capítulo 1 al capítulo 9 es la introducción de los Proverbios de Salomón. Ya del capítulo 10 viene en esencia. Muy bien. Proverbios capítulo 9, verso 13. La Biblia dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto, es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muy bien. Vamos a estudiar en estos 5 versículos, que es lo que termina el capítulo 9, un tema titulado Peligro en los deleites prohibidos. Y vamos a ver de una manera tan hermosa, venía yo meditando en el camino, cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que siempre habla antes de tiempo. Siempre. Recordémonos que la sabiduría, Proverbios capítulo 1, por mencionar, Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 9, así como el 6, habla completamente para alertar y llamar al simple. Salomón no solo personifica su sabiduría, y en última instancia la sabiduría de Dios, como si fuera un ser humano. A lo largo de Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 9, el padre Salomón ha competido con sus oponentes, la gente pecaminosa de su edad, la gente adúltera. Los principales oponentes han sido personificados con 2 señoras atractivas: la sabiduría y la insensatez. Pregunta: ¿cuál estás dispuesto a escoger? ¿La sabiduría o la insensatez? ¿Cuál va a elegir el hijo? Y Dios mismo está alineado con la señora sabiduría y Salomón. La descripción de la señora insensatez sugiere que Satanás y sus demonios están asociados con ella. Póngale cuidado. La elección del hijo resultará en sabiduría y vida o en necedad y muerte. Después de todo, el temor del Señor es la clave de la sabiduría, y nadie será sabio sin un compromiso de fe con el Señor. Nadie será sabio
sin un compromiso de fe con el Señor. La necedad también tiene una casa. Igualmente está situada en el punto más alto de la ciudad. Me recuerda cuando Satanás llevó a Jesús a lo más alto, las tentaciones. Muy bien. Vemos que de este modo, que con toda probabilidad también es un templo. Los templos son casas para las deidades. Y aunque la sabiduría se encuentra en el temor al pacto del Señor de Israel, la insensatez se halla en las falsas deidades, lo que son los ídolos. Fíjense ustedes, a lo largo de la historia de Israel, los israelitas no siempre adoraron al Señor. A menudo veneraron a los ídolos en su hogar. Aquí, en Proverbios, los amigos pecaminosos y la adúltera compiten con el afecto del hijo. Sin embargo, otra vez, la elección es el último caso entre la fidelidad a Dios o la infidelidad con los ídolos. Como dice Deuteronomio, mira que te pongo, hay una voluntad, no libre albedrío, una voluntad. Tú eliges entre el bien y entre el mal. Y lo que el hijo escoge en sus relaciones terrenales, entre los padres, los amigos o la adúltera, va a revelar la relación espiritual que él ha elegido: Dios o los ídolos. Salomón lo sabe demasiado bien, ya que sus relaciones con las mujeres extranjeras apartaron su corazón tras los ídolos. Acuérdate que eso está en el primer libro a los Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Él hizo alianzas, amados hermanos en la fe, siendo ya viejo. Dios mío, donde se puede decir que es la experiencia, la madurez. Siendo ya viejo él, mis amados hermanos, hizo alianzas con otras naciones, tratos comerciales, y dentro de ello estaba casarse con mujeres extranjeras, entiéndase con no costumbres judías, y el corazón de él fue inclinado por las mujeres a dioses paganos, ídolos, idolatría, hechicería, pecado pues. Y después de esta caída que tuvo Salomón, escribió Eclesiastés: vanidad de vanidades. Cuando conozcamos al Señor, vamos a conocer la vida. Cuando alguien conozca a los falsos dioses, esta persona va a morir. Y vemos con claridad que la insensatez está detrás de la mujer inmoral, porque la casa de la insensatez se describe como un cementerio, igual que la mujer adúltera, que se describe en Proverbios capítulo 7, verso 26 y 27. Entonces, mis amados hermanos en la fe, pongámosle cuidado, porque así como la sabiduría se relaciona o se describe, Salomón la describe como la esposa, como la hermana, como Jesús. Detrás de la mujer adúltera está la insensatez, está también Satanás, está detrás los poderes del mal. Hay una advertencia, hay algo que puede de alguna manera a cualquier ser humano en algún momento embriagarlo, como atontarlo, que es la tentación. Es completamente como si fuera un flechazo que lo deslumbra, como lo hizo Satanás al llevar a Jesús y le mostró todo, la fama, la popularidad, el éxito, el dinero, los gobiernos. Y entonces Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré. Se traduce así, se escribe así desde el griego al lenguaje actual:
Todo esto te daré si postrado me adorares. Y se escribe: todo esto te daré si me ruegas lambiéndome la mano como un perro. Es la connotación. Entonces hay hombres, hay mujeres que están dispuestas a prostituirse, a cambiar todo por una aparente felicidad. Hay hombres o hay mujeres que se deslumbran por una falta de identidad, por falta de convicción o una convicción no firme, y se deslumbran y completamente se flashean, permítame el término. Y mis amados hermanos en la fe, siempre un pecado va a llevar a otro. Y la conducta pecaminosa parece más emocionante para algunos que la vida cristiana. Para algunos pareciera que la vida cristiana es aburrida, sin sentido, sin propósito, sin objetivo. Y es completamente contrario. La vida cristiana en Cristo nos da, el mismo Cristo, su Santo Espíritu, nos da identidad, propósito, guía, seguridad, estabilidad emocional, provisión espiritual. Y mis amados hermanos en la fe, por eso es que muchos, sin conocer la palabra de Dios, buscan más una religión que alivie sus preocupaciones, que alivie sus penas rápido, en lugar de buscar a Dios, Mateo 6:33, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por eso muchos prefieren el banquete de la insensatez en lugar del banquete de la sabiduría. Prefieren comer el banquete de la necedad, y este banquete es peligroso. Y antes de probar el fruto prohibido, debemos de considerar bien lo que ocurre cuando se come. Simple y sencillamente, veamos lo destructivo que es el pecado, tan solo con leer Génesis capítulo 3. Una tentación. El pecado no es pecado que tengas tentaciones, No es pecado que tú veas a algo, pues está padre, está bonito, o otra cosa. El pecado es ceder a las tentaciones. Bien lo dice Santiago. Las pruebas no vienen, ponle cuidado, las pruebas no te las manda en algún momento Dios, las permite. Y cuando uno es seducido en la carne, por la carne, uno es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, Jacobo, sino que cada uno es atraído, seducido por su propia concupiscencia. Leamos tan solo Romanos capítulo 6, en donde Pablo advierte en Romanos capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 4, una identidad al momento que una persona es sellada por el Espíritu Santo. Y en el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Romanos nos insiste el apóstol Pablo: el Espíritu Santo, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Les decía yo que yo venía en camino, en la tarde que estaba meditando. Más te da el Señor, esto es algo hermoso. Pero vamos a ver ya ahí en su hoja, y los que les gusta, los que son estudiantes y que anotan, vamos a ver por lo menos en el versículo 13 del capítulo 9, datos acerca de la mujer insensata. ¿Cómo describe el Espíritu Santo a una mujer insensata? A una mujer o a la sabiduría insensata que te va a destruir, que te va a querer jalar. Y si la sabiduría que proviene de Dios, de lo alto, Salomón la personifica como Jesucristo, entonces pues la sabiduría falsa o el banquete falso de la insensatez, si se personifica, es Satanás, que usa, como dice el apóstol Pablo, usa a sus falsos profetas, a sus falsos apóstoles, a sus discípulos. Satanás también tiene discípulos. Mira, vamos pues a leer
Proverbios capítulo 9, versículo 13. Si quieres subrayarlo o lo tienes en tu hoja, pero 1, la mujer insensata es alborotadora. 1. 2, es simple. 3, ignorante. Fíjate muy bien. Se describe a una mujer, ¿y esta mujer es qué? Insensata. Esa palabra que tú tienes apuntada allí en tu hoja, pero que nosotros podemos ver en el diccionario hebreo, es la palabra 3687. Esta palabra 3687 que nosotros vemos en el diccionario hebreo se escribe Kesilut y se escribe al lenguaje actual español como tontería, necedad, insensato, loca. Entonces, hasta aquí podemos nosotros escribir la mujer necia, la mujer loca, la mujer que actúa con tonterías. Es, ¿cómo? Una mujer o la sabiduría insensata, loca, que usa cosas sin propósito, tonterías pues, es alborotadora. Esta palabra es la palabra 1993 en tu diccionario hebreo y se escribe tal como jamá. Ahí viene en tu hoja, la última, el A con acento en la A. Y tiene la idea de hacer un sonido fuerte o tumulto, rugir, un ruido como de guerra, un ruido de lamento, de clamor, alguien que se afana, que agita, que alborota, alguien que es alborotadora, alguien que brama, alguien que turba, que inquieta pues. Entonces la Biblia dice, la mujer loca, insensata, necia, es afanada, alborotadora, que te roba la paz. Nada más. ¿Por qué? Porque la sensualidad es una de las cosas que puede usar el diablo, tu carne, la sensualidad. No es lo mismo una mujer, un varón que sea atractivo para su esposa o para su esposo, dependiendo del caso, que alguien que tiene que es seductora. ¿Me voy dando a entender? Y muchas mujeres, o en caso hombres, son seductores, roban la paz. Ahora, dice la palabra de Dios, esta mujer o esta sabiduría es también, ¿cómo? Simple. Y esta palabra simple, en el hebreo es la palabra 6615. Si ahí pueden apoyarnos en la pantalla, si se puede, y si no, apúntenle. 6615, petayul es la palabra. Y esta palabra se traduce, se escribe al lenguaje actual español como insensatez, ingenua para dejarse seducir, simple. Pero fíjense ustedes, hasta acá pues nosotros podemos escribir la mujer loca, la mujer necia, la mujer que actúa con tonterías, es afanada, alborotadora, brama, ruge, turba, roba la paz, es ingenua para dejarse seducir,
e ignorante. Y esta palabra ignorante, propiamente, es la palabra 1077. La palabra se escribe como val y es propiamente falta y por implicación nada. O sea, ahí te va, como si nada. Vamos a ver completamente cómo se puede escribir este versículo. Y esto es algo que nosotros debemos dar gracias a Dios, porque nos describe una sabiduría, la sabiduría del mundo, o una mujer insensata. Esta mujer es, hasta acá vemos, insensata, una loca y necia. Alborotadora, que está de continuo alboroto, que es escandalosa. Y aunque fíjate que es escandalosa, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 7 versículo 11, es sutil de corazón para la maldad. Se las ingenia. Y en cuanto a los designios de Satanás, es simple, fácil de seducir, de acuerdo a lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 6. Y es lo opuesto a la sabiduría, es la simplicidad misma en total ignorancia de lo correcto. Y mis amados hermanos en la fe, terriblemente ocurren el entendimiento, los planes sensuales, que el tentador, el diablo, desde el hábito mismo del engaño, se convierte en víctima de su propio error. Vamos a buscar Oseas. Y mira, la tentación está a la puerta. Oseas capítulo 4, versículo 11. Y cuando alguno es tentado, decíamos que dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Quiere decir como cuando alguien es un pescador, lanza el cebo, la lombriz, la carnada, y el animal, el pez, muerde el anzuelo. Y entonces cuando el pescador siente, ya picó, lo va a jalar. Esa es la idea que escribe Jacobo. Ahí está la tentación. Pero ha ganado más en una persona la carne, de tal manera que no está teniendo, ejemplo, un devocional, un estudio bíblico, no está dejándose gobernar por el Espíritu Santo, a tal grado que éste ya está de alguna manera viendo pornografía, viendo inmoralidad, viendo pecados. Ayer rompió las hojas que tenía de mujeres o de hombres desnudos y hoy otra vez está con ese riesgo y no ora, no se lo pone en manos de Dios, no crucifica su carne, ve a una mujer o a un hombre y ya no tiene control de las miradas. Las miradas dicen mucho. Y aunque alguien diga, la vista es natural, hermano, sí es natural. Las intenciones las conoce el Señor. Pero simple y sencillamente cuando alguien ve de alguien, como si lo estuvieran escaneando, ya, o sea, ya están viendo lo que no tienen que ver. Esa imagen, dice Santiago, queda en la mente a tal grado que cuando las imágenes que vienen del exterior, se desarrollan los pensamientos en la mente y si no se confiesan, si no se sacan, lo que dice Santiago es, da a luz el pecado. Llámese brujería, llámese venganza, llámese inmoralidad, llámese pecado. No pasen ya por ahí, por favor. La próxima persona que pase por ahí pierde la salvación. No, no es cierto. No, la salvación no se pierde. Miren, fíjense ustedes, esto es muy importante. Porque el pecado nubla el entendimiento, hermanos. Se te hizo tan fácil consultar los horóscopos, se te hizo tan fácil de alguna manera tú abrir el periódico, una revista, ver los horóscopos, a ver qué dice, o ver una muchacha. Y ya te clavaste ahí unos cuantos segundos o minutos, y para que esas imágenes salgan, si tú no lo pones delante de Dios, te va a costar trabajo. Y después de eso va en crecimiento,
Después viene la seducción, viene las mujeres, ves a las mujeres o los hombres de una manera impropia. Después de eso, consultas pornografía. Después de eso, viene la seducción. Quieres tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa. Qué tristeza. El quebrantamiento del pacto, la mujer de tu juventud. Y el pecado, de veras, nubla el entendimiento. Te embota. Fíjate, ve lo que dice Oseas capítulo 4. Por mucho que de veras, esto es algo de decisión. Mira, hasta el más santo, permíteme la expresión, ¿no? Es tentado. Jesús fue tentado. Daniel fue tentado. José fue tentado. ¿Y qué hizo José? Se quedó. Ay, ¿a quién le dan pan para que llore? De ese pan lloran. Se acaban matrimonios. Se destruyen familias. Los hijos están completamente víctimas, heridos. Dicen los sociólogos, sexólogos, que alrededor de 20 personas que rodean el entorno de una persona que cometió adulterio son afectadas. Y una persona que no tiene la mente, ponle cuidado, la mente fría, Dios mío, que no tiene la mente fría, aunque tenga la Biblia a un lado, si no se echa a correr, patina. Fíjate lo que dice Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto, ¿qué dice la Biblia? Quitan el juicio. Se pierde el discernimiento, hermanos. Este versículo habla de una verdad moral aplicable a todos los tiempos. La referencia especial aquí es las orgías licenciosas conectadas con la adoración siria, Israel con Siria, que atrajo a Israel lejos de la adoración pura de Dios. Amados hermanos en la fe, si somos templo del Espíritu Santo, si la gloria de Dios se ha manifestado, si la gloria de Dios caminó en la tierra en Edén con Adán y Eva, lo que hizo que se fuera la gloria de Dios fue el pecado. Y cuando Dios le da las medidas a Moisés del tabernáculo y la gloria de Dios se manifestó, ¿qué es lo que hacía que no se manifestara la gloria de Dios y que hubiera muerte? Pregúntale a los hijos de Aarón. Salud. Fue el pecado. Y cuando el templo que construyó, después de que Dios le dice, escribe, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, buscara mi rostro. Eso es tan impresionante. 10 años después, mis amados hermanos en la fe, que se construyó el templo, 10 años después que Dios le dice eso al sacerdote, que le dice eso a Salomón, esto es impresionante. Se manifestó la gloria de Dios. Y lo que se hizo que se fuera la gloria de Dios fue el pecado. Y no debemos de darle chance al pecado. Dios mío, tienes 50 años, 60 años, te está coqueteando la muchachita, la jovencita que tiene 30 años, 25 años menos, te sientes tan Superman. Dios mío, qué vergüenza. ¿A quién se le ocurre? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 3:13. Es tan atractiva la tentación, es tan atractivo el pecado, te seduce, pero tienes una voluntad. El Espíritu Santo ya te dio dominio propio. Yo sigo creyendo que ya el Señor te ha dado dominio propio, tienes que desarrollarlo. Allí dice. Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13, describe algunas referencias en relación a las personas sin Cristo. Dice el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice el verso 14? Pero persiste tú, cristiano, en lo que has aprendido,
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dios mío, ¿quién te dijo que era fácil? La vida en Cristo Jesús es una vida de morirse a la carne. Y entre más te dejas gobernar por el Espíritu Santo, estás más libre de lo que te imaginas. Entre más dejas morirte por la carne, adoración. Puedes tener 50 estudios a la semana de la Biblia, pero ninguno vivirlo. Es puro intelecto. Y cuando vives la Escritura, cuando empiezas a vivir la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te lleva a morir en la carne, tus deseos pecaminosos que vas a tener de aquí hasta que el Señor te llame a su presencia. Y esos deseos van a irse muriendo porque no los estás alimentando, y el Espíritu Santo va ensanchándose de tal manera que te lleva de gloria en gloria, mi hermano, en la fe, y te va gobernando de tal manera que tú vas teniendo aún cada vez más el carácter de Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 5 y verso 6. ¿La tienes? Descripción de personas no cristianas. Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué significa esto? Generalmente un lobo rapaz, alguien sin Cristo, busca almas inconstantes, ovejas inmaduras, personas que únicamente se conforman con una asistencia de vez en cuando a la iglesia, con abrir la Biblia de vez en cuando, no la estudian. Esas busca Satanás para tirarlas. Esa es la sabiduría de la insensatez. Estas mujeres eran ingenuas y débiles en virtud y en conocimiento de la verdad, agobiadas siempre por una culpa emocional y espiritual de sus propios pecados. Y estas fueron presa fácil para los maestros falsos y engañadores. Vamos a regresar a Proverbios. Fíjate muy bien. Hasta aquí la mujer necia es insensata, alborotadora, simple e ignorante. Esta palabra ignorante que encontramos en el versículo 13 del capítulo 9 de Proverbios se complica porque el texto hebreo termina con el refrán: y no conoce nada. Entonces, la idea es esta: que si el Espíritu Santo nos está diciendo que esta mujer insensata, loca, necia, que actúa con tonterías, es una alborotadora, hace siempre escándalo, se afana por hacer alborotos, roba la paz, es una persona fácil de seducir, es falta de vergüenza, no tiene vergüenza. Una persona, ¿qué? Dice la palabra de Dios: para la mujer extraña, los hombres, como el chisme, un bocado, no deja rastro. Es algo grave. Había una actriz muy famosa acá en México que decía: de los hombres, uno menos. O sea, porque en su propósito y en su corazón perverso, que había lleno de inmoralidad y de pecado, era eso, la destrucción de los hombres. Y mis amados hermanos en la fe, es tan terrible la situación que muestra la palabra de Dios como advertencia de la sabiduría insensata, de una mujer insensata que no conoce la vergüenza. Una persona que seduce al sexo opuesto no conoce la vergüenza. Y el otro, ignorante es la palabra, simple, falto de entendimiento, bruto.
Se deja seducir por una muchachita o un hombre. Dios mío, ¿qué hay en la cabeza para que ella crea en las mentiras seductoras de esta depravada, que es como se escribe? Ahora fíjate, Proverbios 9:14. Ten misericordia, Dios mío. La luz del evangelio y de la palabra de Dios alumbra nuestro corazón, y que la fortaleza del Espíritu Santo, un cada vez más, en medida que nosotros morimos a la carne, nos gobierne el Espíritu Santo. Santos hermanos en la fe, no podemos jugar con el pecado. No puedes tener pornografía escondida. No puedes estar seduciendo a una muchachita o la mujer a un muchachito. ¿En qué cabeza cabe? O permitirte o darte licencia. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 9, verso 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. ¿En dónde? En los lugares altos de la ciudad. Fíjate que este versículo 14 habla igualito que los proverbios anteriores. Astuta de corazón, ven. El marido no está. Tengamos placeres. Llevaba la bolsa de dinero, ¿no dice Proverbios? Llevaba la bolsa de dinero. Se va a tardar. Mira que le puse a la cama Chanel. Compré carnes frías y una viña irreal para no pagar el comercial. Y te compré esto y ahí va el otro. ¿Cómo? Güey al matadero con B. Y esto es lo más triste. Se pierde la cabeza. El pecado nubla el entendimiento. ¿Te la crees? Y esta mujer es astuta de corazón. Esconde su verdadero propósito pecaminoso y espera a sus víctimas del pecado, tal como se menciona en Génesis 38, en Jeremías capítulo 3, versículo 2. Y la necedad también tiene una casa, si acabamos de leer. Igualmente está situada en el punto más alto de la ciudad. Y aunque la sabiduría se encuentra en el temor al pacto del Señor de Israel, la insensatez se halla en las falsas deidades, los ídolos, las falsas promesas. Ya anda el hombre que no tiene oración, que no tiene comunión, o la mujer que no tiene discipulado, que no tiene estudio, que no busca a Dios con todo su corazón. Ay, es que no tengo tiempo. Si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Y ahí anda ese muchacho, esa muchacha, y hay, como no hay oración, no buscan a Dios. Lo que buscan son emociones. Algo que llene su corazón, algo que satisfaga. Ay, es que me siento tan vacío y me siento tan esto. ¿Y a quién buscan? Ahí está la mujer insensata. Mira lo que te ofrezco: un trago el fin de semana, una aventurita ahí por la Marquesa, una aventurita por allá, por acá. A nadie le vamos a decir, vente. Esa es la oferta de la insensatez. Vamos a buscar Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 16, versos 24 y 25, y luego los versos 30 y 31. Mis amados hermanos en la fe. Porque, Dios mío, ¿cómo me recuerda? Fíjate, entre más procuras tú, eso es una realidad, entre más procuras decir ya no al más al pecado, más como que se atraviesan las tentaciones. Entre más dices tú, ya estuvo, ¿no? Ya me propuse decirle a Mapamucena que no. Ya le dije a Ruperto que no. Ya le dije a Leocadio, ¿verdad? Que no. Ya le dije a la secretaria Maclovia que no. Pues más empieza la tentación, empieza a crecer. Y para eso tú a diario necesitas ejercitar lo que Dios ya te dio, el poder del Espíritu Santo, que te da la capacidad de decir no al pecado. Efesios 1. Si levantó de entre los muertos a Jesús, imagínate.
Y el mismo Jesús lo lleva el Espíritu Santo al desierto para estar a solas con el Padre Celestial, orando. Moisés en el desierto, Elías en el desierto, Jesús en el desierto, a solas con Dios. Significa que necesitas estar a solas con Dios. Y quienes muchos no aprobaron fue el pueblo de Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque buscaban más la carne. Tan fue que Aaroncito le dio chance a los 2 brujitos que trabajaban con Faraón y se dejó seducir. Oye, hay que hacerles ídolos. Y el becerro que construyeron con el oro que traían de Egipto, ese becerro lo hicieron apuntando a la virilidad. Y la ofrenda que tenían para Jehová de los ejércitos se la pusieron al becerro de oro. Y allí en el becerro de oro estaban fornicando. Como muchos que se pueden decir adoradores de Dios, que están ministrando y están fornicando. Jesús soportó por obediencia, pero por el poder del Espíritu Santo. Ya estuvo. Segunda llamada, Ezequiel 16, verso 24. Dice la Biblia, ¿la tienes? Te edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza del camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Híjoles, es tan terrible porque habla Dios a Jerusalén. La hermosura, lo precioso que era Israel, lo convirtió en una prostituta. Léete Oseas, verso 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme, dice Jehová. Verso 30. Cuán inconstante en tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza del camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga. ¿Qué espera a cambio una persona, una mujer? Una mujer que dice, sabes que estoy sola, soy viuda, no es malo de eso, sino que, a ver qué persona, alma caritativa, pues bueno, cada 8 días nos vemos o cada mes y nada más me depositas. Eso es prostitución. O un hombre que está, ay, ya no me llevo bien con la esposa, ay no, pues una canita al aire, ya te quedaste calvo de tantas canitas al aire que te echas. Eso es peligroso. Mira, Proverbios capítulo 9. Amados hermanos en la fe, versos 15 y 16. Entonces es alborotadora, rencillosa, no tiene vergüenza, es seductora esta mujer, qué bárbaro. Y tienta a los insolentes. Dice el verso 15. Se sienta en la puerta. Verso 14. En lugar más alto, te promete: yo te doy todo esto. Lo que no te da tu esposa o lo que no te da tu novia, yo te lo doy. Mentiras. ¿A quién seduce? Verso 14 y verso 15. Llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier quien. Un simple es alguien que no tiene conocimiento, un inmaduro, un tonto. Y le dice: ven acá. ¿A quién? A los faltos de cordura. Esta mujer, esta sabiduría es imprudente, osada para llamar a cualquier extraño, y tienta a los inocentes para pecar. Así incluso la carretera de Dios, el camino de Dios,
aunque es un camino seguro, el camino de Dios, Proverbios 10:9, está cercado por la tentación, seducciones o asaltos que esperan a cada uno. Proverbios capítulo 9, verso 17. ¿Qué te ofrece? ¿Te acuerdas que estudiamos en Proverbios que la mujer es fuente de agua? ¿Sí te acuerdas? ¿Y te acuerdas que estudiamos que también que el hombre le dice bebe de su cisterna? Y se refiere a una relación íntima y que son aguas de vida. Pues la extraña te va a ofrecer algo que no es de ella, algo robado, aguas extrañas, aguas robadas. Tan es que Proverbios capítulo 9, verso 17 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto, en oculto es sabroso. En otras palabras, mi hermano, en una forma de modismo, en realidad es un eufemismo. Y este es popular para el acto sexual. Ella habla de aguas hurtadas, de pan en lo oculto. Ella dice que son dulces, deliciosas, como dice en Proverbios capítulo 7, verso 14 al 19. Y este engaño, por supuesto, no va a tener seguro ni futuro. Son planes, placeres prohibidos por la mentira. Y esto es el cebo. Esta fue la trampa que tuvo éxito en el paraíso, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Seréis como Dios. ¿Y quién no ha sentido que la restricción provoca latente poder del pecado? Así como los niños hacen lo que está prohibido, precisamente lo hacen porque está prohibido. Y veamos con atención, mis amados hermanos en la fe, porque el banquete que te ofrece la insensatez, la mujer insensata, la locura, la sabiduría loca, la mujer loca, es algo que te va a traer, si lo sigues, muerte. Es el terrible final para los que acepten el banquete de la mujer insensata. Proverbios 9:18 dice: ¿no saben que allí, en ese placer, en lo que ofrece la insensatez, en lo que ofrece la mujer extraña, la perversa, están los muertos? Que sus convidados estén en lo profundo de la tumba del Seol. Sus invitados están con los muertos, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 18. Proverbios capítulo 21, verso 16. Y están esos invitados en el Seol. Proverbios 1:2 lo tienes en tu hoja y está apareciendo en la pantalla. Proverbios 5:5. Y hablando ambas expresiones del lugar de los muertos y de los que desprecian deliberadamente la sabiduría, están en las profundidades del Seol. Y si el necio enceguecido no sabe esto, pregunta: ¿qué otra cosa sino una voluntaria desconsideración puede haber cerrado sus ojos? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿De qué nos habla Isaías? Capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia, ¿la tienes? Si alguien desconoce de la palabra de Dios, te lo vuelvo a decir. Puedes tener 50 estudios bíblicos, hacer tus anotaciones, pero si uno solo, uno, no lo estás viviendo y no hay una transformación, es puro intelecto. Porque lo que hace que tú seas transformado es el poder de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Vivirla. Y cuando no conoces a Dios, fíjate cómo le describe Dios en Isaías: al que no tiene a Cristo y a los animales. Dice Isaías 1:3:
El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, ¿qué dice? No tiene intimidad. No tiene intimidad conmigo, no tiene conocimiento. Mucho tilín, tilín y nada de paletas. O sea, mucho conozco yo la Biblia, pudiera decir alguien. Me sé los 1183 capítulos de la Biblia, pero una hora no puedo estar con Dios. ¿Por qué? Porque es puro intelecto. Amados, al parecer los animales tienen más capacidad de razonamiento que el pueblo de Dios cuando opta por romper la comunión con Él. Qué pesado se le puede hacer a una persona la oración. Qué duro corazón. Ahí en tu hoja, sí se puede. Tienes dos banquetes, no sé si es al reverso. Y tienes los dos banquetes: el banquete de la sabiduría y el banquete de la insensatez o la necedad. La sabiduría edifica su casa, Proverbios 9:1. Mientras que la insensatez se sienta de ociosa, Proverbios capítulo 9, verso 13 al 14. La sabiduría tiene un banquete que es carne, vino, pan, es la salvación. ¿Te acuerdas que lo estudiamos hace 15 días? Donde vimos literal el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el banquete de la insensatez es aguas y pan, es decir, engaños seductores, Proverbios 9:27. Y el banquete de la sabiduría tiene criadas enviadas, es decir, evangelistas que llevan el mensaje de salvación, mientras que la seducción y la necedad, ella misma seduce. Y la sabiduría da un mensaje de vida, Proverbios capítulo 9, verso 4 al 6. Vida eterna, mientras que el mensaje de la insensatez seduce a los simples a participar de los placeres prohibidos. ¿Y cuál es el destino de obedecer o de sentarse a la mesa? Apocalipsis 3:20, a la mesa del Señor, a la mesa de la sabiduría, vida. ¿Y cuál es el destino de obedecer a la insensatez o a la insensata o a la necedad? Muerte, Proverbios 9:28. Amados, una advertencia final. La sabiduría de Dios y el gran engañador del hombre están delante. Ambos están cortejando el corazón, uno para vida y otro para muerte. Ambos están intensamente ansiosos por el éxito. La sabiduría clama, la mujer insensata es alborotadora. Ambas ocupan su lugar en lugares altos de la ciudad. Ambas despliegan una fiesta para los simples e ignorantes, porque la sabiduría llama a los ignorantes, si se acuerdan, a recibir la palabra de Dios. Pero son opuestos los propósitos de cada una. Una está dispuesta a hacer al simple sabio para vida eterna, y la otra se lleva a sus cautivos voluntarios a una miseria indecible. Pregunta: ¿cuál es la voz que atrapa tu oído? ¿Cuál es la voz que atrae a tu corazón? ¿Cuál es el festín que excita tu apetito? Y pregunta también: ¿de quién eres huésped? ¿De la sabiduría o de la necedad? Es la estrategia militar cuando se pasa mucho tiempo tratando de analizar, entender las tácticas del enemigo. La vida cristiana, mis amados hermanos en la fe, nos convierte a hacer lo mismo para poder resistir la tentación de Satanás. Satanás primero atrae la tentación. Él toma la iniciativa. Él llama con insistencia. Satanás llama a los inexpertos, utiliza la mentira, emplea la ignorancia. Satanás te lleva a la destrucción por el camino de las tinieblas, por el camino de la muerte. Y Salomón habla específicamente de la mujer prostituta, pero la enseñanza puede ser más amplia para abarcar toda forma de tentación. Sabemos que Satanás es como león rugiente,
andando en busca de alguien a quien pueda devorar. No te confíes, no nos confiemos. Hermanos, está abierta la puerta y la invitación a la mesa de la sabiduría. Vamos a orar. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Basta ya el tiempo pasado, es suficiente para seguir viviendo en borracheras, en lascivias, en lujurias. Puesto que la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay esperanza para vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay vida eterna concedida por su Santo Espíritu. De modo que ven a Jesús. Cuando usted escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. Responda al llamado del Espíritu Santo y deje que entre Jesús a su corazón. Alguno podrá decir, estos pecados que yo tengo, incesto, adulterio, fornicación, brujería, hechicería, nadie los puede perdonar. Si usted cree que Jesús se puso en nuestro lugar y Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. De modo que si usted en este día, en esta hora, quiere recibir a Jesús, confirmar su fe, junto conmigo, eleve esta oración y dígale al Señor: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús vino a este mundo, se puso en mi lugar, Él recibió el castigo que yo merecía. Su cuerpo sin vida fue resucitado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y dándome vida eterna. Creo que soy perdonado de todos mis pecados, que soy colocado en el cuerpo de Cristo, que ahora soy su hijo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le suplicamos que nos lo haga saber a través de las redes sociales para estar orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga y que tenga paz.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.